nosotros acabamos de ver un método simplex en el cual está en la forma estándar, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un caso práctico con una restricción igual, de igual, ¿sí? Eh, Acá dice, por ejemplo, usen 18 horas exactas, ¿sí? Acá no es hasta 18 horas. Entonces, ¿qué pasa? Ya las restricciones no es la de menor o igual que veníamos viendo en la fórmula estándar. Acá hay una restricción de igual. Em, entonces, esto, entre comillas, ya hace que el problema salga de la forma estándar. O José, agregame lo que quieras, No, pero perfecto. básicamente donde teníamos antes esta región factible, ahora estamos haciendo, si también de vuelta, insistimos con que lo podemos ver gráficamente, lo estamos acotando a esta recta, a esta parte de la recta, ¿sí? Sí, la región factible es el segmento S. A Ujú. ver, y, Eh, y vamos con un poco de atarlo de la mano de lo que veníamos viendo. El ujú, método simplex empieza o sea, empieza en el punto 0,0. ujú, Entonces, evidentemente acá tenemos el problema de que la región factible no está, ujú. o No sea, incluye, no no incluye el incluye punto el cero cero. cero. O sea, Claro. no está comprendido el 0,0. Entonces, Ujú, ¿cómo hago para saber dónde empiezo? La cuestión, la solución acá es tratar de modificar la región factible. Sí, esto estamos hablando de manera gráfica. No vamos a modificar el enunciado, sino modificar la región factible ujú, para que aparezca el cero incluido dentro de esa región factible. ujú, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien antes agregamos la variable de holgura para ujú, transformar la desigualdad, o sea, el menor igual, en una igualdad, ujú. fíjense que acá igual y otra cosa más. Ustedes piensan que por tener un igual, dicen, bueno, ya tengo el modelo aumentado, pero no es así. O sea, fíjense que la región factible no compone el 0,0, entonces no comprende el 0,0, entonces tenemos que modificar. ¿Qué se hace para eso? Se agrega una variable que se llama variable artificial. Ujú, Esa variable artificial lo que va a hacer es modificar el problema de tal manera que el mismo método, al buscar la solución factible, vaya tratando de excluirla, ¿sí? Y entonces, de esa manera, vamos a estar resolviendo el problema original. ujú. ¿Cómo tratamos de excluir esa variable artificial? Vamos a asociarle, ahora después vamos a ver, le vamos a asociar un valor extremadamente alto, Ujú, cuestión de que sea eliminada lo antes posible al empezar a iterar con el método simplex. ujú. A Y ver, para decirlo, voy a parafrasear lo que dijiste, ¿eh? sí. Lo que queremos es aplicar el mismo algoritmo que explicamos recién. Entonces, para aplicar el mismo algoritmo que aplicamos recién e incluir el 0,0, tenemos que hacer una transformación en el problema que tenemos en este caso con la igualdad, ¿sí? Entonces, lo que queremos agregar luego para que tenga sentido en la solución final lo vamos a querer descartar también. Digamos, lo estamos haciendo momentáneamente para incluir el origen, pero sabemos que ahí no, digamos, eso después lo vamos a tener que descartar. Esta técnica digamos, que vamos a ver la semana que viene más detenidamente consiste en eso, ¿sí? En agregar esta variable artificial y usar Mm, el método de la gran M, ¿sí? Que la M justamente es un valor extremadamente grande, eh, para poder luego descartar esa, ese agregado. mm. Ahí, ¿cómo se agrega la variable artificial? Lo vamos a agregar en la función objetivo. ¿Cómo Ujú, la vamos a penalizar? Ahí está. La agregan, o sea, si ustedes quieren maximizar, por ejemplo, quieren maximizar una ganancia, entonces la agregan en la función objetivo acompañada de un valor
que acá está representado como M, extremadamente alto, pero fíjense el signo, está de forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes quieren maximizar, ¿sí? El método lo que va a hacer automáticamente es excluir esa variable artificial, porque es algo que me está restando y no maximiza, ¿se entiende? Lo mismo va a pasar cuando quieran minimizar, pero al contrario, en lugar de la variable artificial estar restando, lo van a poner sumando. Entonces, cuando quieran minimizar un valor extremadamente alto de que esté con signo positivo, va a ser excluido. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes agregan esa variable artificial y fíjense que después, el siguiente paso, ahí lo que van a hacer es transformar el modelo, lo van a poner como un modelo aumentado. Fíjense que en Z está penalizando, ¿sí? O sea, la variable artificial está penalizando eh, el hecho de maximizar, y después se agrega la restricción, ¿sí? La de, perdón, en la tercera restricción. Déjame ver un poquito. Si querés parafrasearme, dice, si vas una para atrás, Juanca, ahí nos adelantamos mucho. Acá. ¿Qué dice? Esta técnica, no, una más para atrás. La anterior. Dice, esa técnica consiste en agregar la variable artificial no negativa denotada por A en la ecuación que tiene una restricción de forma de equidad, ¿sí? Entonces, ¿en dónde agrega? Empezamos un poco por la función objetivo, pero la variable artificial, fíjense que está agregada en la tercera inecuación, que es la restricción que tiene el igual. Todas las demás tienen el menor igual. Entonces, fíjense que se agrega la variable artificial sumando, ¿sí? Esa era Y la... es, o sea, acá yo siempre lo que noto es la diferencia entre por ahí entender digamos, la parte formal de la parte mecánica. O sea, mecánicamente es como si se quiere como algoritmo, en realidad es, ustedes tienen que agregar cuando tienen una restricción por igual, en vez de una variable holgura, agregan una variable artificial. Y luego tienen que agregar en la función, digamos, en la parte de z, la misma variable artificial por el coeficiente m. Esa, digamos, es la diferencia mm, con lo que vimos antes. O sea, exacto. no es para volverse loco. Fíjense que es el mismo problema casi, nada más que agregamos, acá modificamos el H3 por el A1 y agregamos esto en Z. Y Sí. ahora, ya con este modelo ampliado, ya estamos en condiciones de aplicar el algoritmo que vimos. O sea, Espérame. sí. Ahí en la restricción de igualdad, si bien, a ver, matemáticamente tiene un sentido, porque en la restricción de igualdad, cuando agregan la variable artificial, la única forma de que se cumpla el problema original es que la variable artificial sea cero. Ujú, ¿Está bien? Mientras que en las restricciones de menor igual, ustedes al sumarle un valor al, a la parte, al término sería izquierdo, es decir, a x1, le suman una variable de holgura, si bien ese valor tiene que ser 0 o mayor que 0, pero siempre va a cumplir que la parte izquierda va a ser menor o igual que la derecha. Entonces, al agregar la variable artificial, la única condición es que cuando se resuelve el problema, la variable artificial sea cero, si no, no van a estar resolviendo el problema original. Que creo que es la siguiente diapo, que es bastante importante. Ahí pasa a la 14, Juan, un segundo. Que es la que dice que a pesar de haber ampliado la región factible, debemos recordar que el nuevo problema artificial es el mismo que el problema original cuando A1, es decir, esta variable artificial, sea cero. Entonces,
si bien, como dice Juan, es bastante mecánico, al término de la igualdad le agregamos la variable artificial y después agregamos la variable artificial en la función objetivo, penalizándola con un valor acompañado de un m que es grande, o sea, lo más grande posible, o infinitamente grande, y penalizándose a sí misma para que el mismo algoritmo la expulse al primer paso. Entonces, cuando ustedes ahí, en la siguiente diapo, ahí vamos a ver cómo queda el modelo aumentado. Y una vez que tienen el modelo aumentado, fíjense que... espérame, dame 2 segundos. Un segundo más, que quiero ver. ¿O este querés ver? No, la 15. No, La este. 15, la 15. Bueno, eh, fíjense que van a tener variables no básicas. Acuérdense que son las iguales a 0, que son x1 y x2, ¿sí? Porque necesitamos empezar siempre en el origen. Y van a tener variables básicas, que son distintas de 0, que son h1, la variable de holgura, la variable de holgura 2 y la variable artificial de la tercera restricción. Pero como toda variable de holgura, la variable artificial debe tener un coeficiente igual a 0 en la función objetivo, que es la primera fila. Entonces, por lo que acá se hace una operación previa antes de empezar a iterar, que es a la fila 1 nueva, ¿sí? Van a poner la fila 1 anterior menos m por la fila 4, donde f4 es la fila que tiene la variable artificial. Fíjense que esa preparación previa, es decir, una vez que arman el modelo, lo aumentan con la variable artificial, hacen esta operación, y fíjense ahí en la diapo 16 que va a quedar, fíjense cómo queda la nueva fila. La nueva fila 1, que es la z, la de la función objetivo, va a quedar con m, perdón, va a quedar en 0 en la fila z. Fíjense que al principio está con m, ¿sí? Dice, en x1 dice -3, en x2 dice -5, la variable de holgura 0, la variable de holgura 2, 0, y la variable artificial 1, m. Eso necesitamos que sea 0. Para que sea 0, hacen la operación que dice ahí. La fila 1, 9 va a ser igual a la fila 1 menos m por la fila 4. Así termina siendo 0 en la variable artificial en la función objetivo. Y fíjense que ahora x1 y x2 no va a ser un número entero, sino que va a ser un número acompañado de la variable de lo que es m. M, acuérdense que es un valor infinitamente grande. Entonces, ¿qué pasa acá? La forma de hacer las cuentas difieren un poco. ¿Por qué? Porque ustedes que buscaban, a ver si se acuerdan del método simplex, ¿qué buscan para empezar a iterar? Uno esté El, despierto. el pivot. Está bien. Pero ¿cómo empezás a buscar? Tenés que buscar la columna. La columna con menor valor, con el número negativo, ¿no? Más grande era. Exactamente, con el valor absoluto negativo más grande. Y acá en apariencia, porque esto puede llevar a confusión, cuando empiecen a iterar dicen, ¿qué? ¿-3 o -5? No, o sea, siempre se van a regir por el término que tiene la m. ¿Por qué? Porque acuérdense que, imaginen, acá le ponen 1.000.000 a m, no sé, lo que quieran. Entonces, 3m va a ser, no importa el 3 que está ahí, porque el 3 no es significativo con respecto al término que tiene la m. Entonces, 3 millones, 3 millones 3, ponerlo así, va a ser un valor mucho menor que 2 millones 5. ¿Se entiende? En valor absoluto estoy haciendo. ¿Se entiende que elijan la m menor?
Dijimos 1.000.000 porque creo que queda clarísimo, podría ser 1.000.000.000, no importa. Pero como acá tenemos menos 3 millones y menos 2 millones, lo que dice José es, no importa acá el menos 3 y el menos 5. Digamos, acá lo que va a importar para elegir la columna pivot es el coeficiente que acompaña a la M. O sea, está claro que esta es la columna pivot, es el valor negativo, el valor absoluto más grande, ¿sí? Yo creo que hasta acá vamos a llegar hoy y no es tan importante que hoy como quien dice, les caiga la ficha con la parte de la 2 de simplex, pero sí como para que los motive, espero haberlos motivado, que acá ya ven que se va complicando el tema, a Mm. que la primer parte del algoritmo que vimos hoy, la, el- la primer parte que es esta, ¿sí? Que sepan cómo ir siguiendo digamos, esto de pasar al modelo aumentado, ex- exponerlo en forma tabular, elegir la columna, la fila, al Mm. elemento pivot llevarlo a 1, todo lo que vimos, ¿no? El resto a 0, y preguntarnos si tenemos que seguir iterando o no. Si ustedes ya pueden seguir esos pasos con papel y lápiz y el TP, estamos muy bien para la semana que viene. La idea Sí, sería la semana que viene, no sé, resolver alguno de esos ejercicios y volvemos a arrancar con esta parte 2. ahí dejo ¿Sí? de grabar, Juanca. Sí. Escúchenme, por si las dudas. Un tema importante que siempre lo aclaramos.